Me permito compartir el Evangelio en el relato de Juan, capítulo 13, los versículos del 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas de Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Me voy a permitir en estas afirmaciones declarar algunas preocupaciones y provocaciones que el texto nos inspira a propósito de este Jueves Santo. Lo primero que nos enmarca el texto es que esta historia acontece en la celebración de la Pascua. Y el contexto de la Pascua para el mundo judío tenía mucho significado por diversos motivos. Primero, la Pascua era la memoria de la salida del pueblo de Israel en la experiencia del Éxodo. Pero para los judíos, especialmente en esta época de la historia, la Pascua tenía tres sentidos. Primero, recordar lo que había vivido el pueblo de Israel siendo esclavo en Egipto y cómo Dios los había liberado. Pero también era una invitación a releer. Y esto tiene mucha significancia, porque el pueblo de Israel, cada vez que se reunía a celebrar la Pascua, la releía desde sus experiencias cotidianas. Y al mismo tiempo lo hacían en el sentido de renovar la alianza de fidelidad con Dios. Eso significa que cuando los discípulos y Jesús estaban reunidos en el aposento alto, lo que están haciendo es recordar, releer y renovar este acto tan significativo como fue la experiencia de la salida de Egipto del pueblo de Israel. Ahora la Pascua contiene como un gran misterio la experiencia de la liberación del pueblo de Israel. Pero esta liberación no es solo una cuestión de salir desde la tierra de Egipto, sino que tiene el significado de ser una espera, pero una espera llena de esperanza y de fe. Porque en este sentido la fiesta de la Pascua tenía la particularidad de ser la memoria de que constantemente Dios también les iba a liberar a ellos de tantas otras opresiones que hubieran existido. Lo interesante del texto, entre otros detalles, es que Jesús toma el lugar de los esclavos, el lugar de las mujeres, el lugar de los niños, al hacerse Él el hacedor del acto del lavado de los pies. El texto del Evangelio de Juan con mucha claridad va a enfatizar este hecho tan significativo de Jesús. En el texto, si complementamos la lectura, va a ser Pedro el gran opositor a que Jesús le lave los pies. Pedro, piedra, un hombre muy porfiado. Y el Evangelio desde esa mirada nos va a proponer de que hay que dar un paso que muchas veces nosotros queremos dar. Y ese paso es disponernos a ser capaces de aceptar lo que Jesús quiera hacer con nosotros. También esa acción de Pedro de no someterse a la voluntad de Jesús también declara las carencias que tenemos los discípulos de Jesús a lo largo de todos los tiempos. Y como otro elemento puntual, el texto está englobado en el acto de la Pascua, pero en el lavamiento, en el lavarse. Y este era un rito muy común en la tradición judía. Constantemente los judíos estaban cumpliendo los ritos de purificación que establecían cómo había que lavarse las manos, cómo había que lavarse los pies, cómo había que lavarse esto, había que lavarse esto otro. Pero Jesús está poniendo en claro de que más allá de realizar un rito de pureza, Él espera que sus discípulos también se laven de aquellas cosas que le hacen mal. Y quizás el Evangelio el día de hoy nos provoca en este Jueves Santo
a invitarnos a sentir de que Jesús nos dice: yo quiero limpiarles el corazón a ustedes y quiero hacerles también puros. Por eso que la noche del Jueves Santo es una noche con emociones, es una cena de despedida, es una cena de decir hasta pronto, es una cena que se va a definir quién va a ser el traidor, es una cena que efectivamente los que van a salir de ahí no van a salir contentos, sino que van a salir tristes y quizás también con mucha desesperanza. Pero el Evangelio nos provoca a 5 cosas, que quizás es el desafío más fuerte de este Jueves Santo. Primero, el sentirnos de que Jesús nos provoca y nos invita a servir como uno de los mejores privilegios. Ejemplo nos dice Jesús: yo les he dado, como yo les he servido, ustedes también deben servir a otros. Quizás también el Evangelio, como una segunda propuesta, nos está invitando no a lavarnos las manos ni lavarnos los pies, sino que literalmente nos está provocando a lavarnos y purificarnos de todas aquellas cosas que no nos hacen bien. Quizás deberíamos pedirle a Jesús hoy día: lávanos, refréscanos, límpianos de todas aquellas cuestiones que nos impiden ser tus discípulos. Y por qué no decir también, como un tercer elemento, Jesús da dignidad a todos. El tomar la posición del siervo, el tomar la posición de los últimos en la lista, el tomar el rol que cumplían los esclavos, las mujeres, los niños, es una posición que Jesús se enfrenta y toma para dejarle a sus discípulos en claro que Él se pone del lado de aquellos que nadie se quiere poner. Quizás una visión inclusiva del texto es cómo Jesús se identifica con quien nadie se quiere identificar. Como una cuarta pista del Evangelio y una invitación, pasa a vivir también nosotros la experiencia de la Pascua. La Pascua tenía este sentido de ser una renovación permanente de la esperanza del pueblo. Quizás en esta época de pandemia, con más fuerza deberíamos pedirle a Dios que nos dé una Pascua y que renueve en nosotros la esperanza de que en algún momento nos va a sacar de esta esclavitud que estamos viviendo. Y termino con una invitación. Jesús nos dice: ejemplo yo les he dado. Jesús nos repite hoy día a nosotros: ustedes que conocen mis enseñanzas, ustedes que saben cuál es el camino correcto, ustedes que saben qué es lo mejor para ustedes, que conocen qué es lo que yo espero de ustedes, dice Jesús. Yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Hermanas y hermanos, en este Jueves Santo, donde la particularidad de nuestras iglesias es que van a estar cerradas, pero cada uno, en lo íntimo de nuestra vida, podemos con sencillez de corazón presentarnos ante el Señor y pedirle que nos lave. Y que este acto, que lo afirma Pedro en el texto, no solo quiero que me laven los pies, sino que me laves entero. Quizá también nosotros deberíamos acercarnos con esa actitud a Jesús. Lávanos la mente de los malos pensamientos. Lávanos la vista de estar mirando siempre lo malo. Lávanos los oídos de estar escuchando tantas cosas malas que hay a nuestro alrededor. Lava nuestros labios para no decir constantemente cosas que dañen a otros. Lava nuestro corazón para que de él salgan buenas cosas. Y por qué no pedirle también al Señor que lave nuestras manos para que podamos compartir con otros las bendiciones que Él nos ha dado. Un bendecido Jueves Santo y que la gracia y la paz del Señor sea con todos y todas nosotros.